Aunque a veces nuestros conflictos con otras personas parten de diferencias reales, muchas veces surgen de malentendidos. Todos presenciamos discusiones inútiles donde una persona se pelea contra una posición imaginaria que no es la que su interlocutor sostiene. En este video vamos a explorar este fenómeno del malentendido, por qué ocurre y cómo se puede prevenir y reparar. También vamos a analizar ejemplos de malentendidos en las relaciones interpersonales y en los debates científicos y filosóficos. Veamos un ejemplo de malentendido que expone Deborah Tannen, una sociolingüista que investigó el tema en su libro Tú no me entiendes, hombres y mujeres en la conversación. La esposa le comenta al marido que su hermana la invitó a comer y le pregunta al marido si desea ir con ella. El marido interpreta que ella tiene ganas de ir con él y le dice que está bien. La mujer le vuelve a preguntar si de veras quiere ir y el marido le dice: me estás volviendo loco, ¿por qué no te decidís si querés ir o no? En este ejemplo, la pregunta inicial de la mujer puede interpretarse de dos maneras: como una solicitud de información sobre si el marido tiene o no ganas de ir, o como una expresión de su deseo de que él la acompañe. Esta ambigüedad permite entender cómo ocurrió el malentendido. La mujer buscaba información, pero el marido interpretó su mensaje como una expresión de deseo. Luego, la mujer volvió a preguntar para aclarar que era una solicitud de información y el marido interpretó la repetición como una muestra de indecisión. Podemos definir al malentendido como la interpretación errónea o incompleta de un mensaje. Ocurre cuando surge un desajuste entre el significado que el hablante intenta transmitir y el significado que el oyente interpreta. Se diferencia de la incomprensión, que es cuando el oyente no logra plantear ninguna hipótesis interpretativa. En el malentendido, el oyente sí logra plantear una interpretación, pero es errónea o incompleta. La comprensión es la interpretación correcta del mensaje del hablante. La diferencia entre el malentendido y la comprensión no es una dicotomía, sino que es gradual, porque las interpretaciones del hablante y el oyente rara vez son idénticas. Es común que se produzcan diferencias en la interpretación, con consecuencias que pueden ser desde leves hasta graves. A veces hay malentendidos menores que no afectan la comunicación o que solo generan un efecto de humor involuntario, pero otras veces provocan fallas graves. La comunicación fallida es una categoría más amplia que puede deberse a los malentendidos, pero también a muchas otras causas. Los malentendidos se identifican con evidencia directa, cuando los interlocutores reconocen que hubo un malentendido y trabajan juntos para aclarar el mensaje, o con evidencia indirecta, cuando el oyente dice o hace cosas que sugieren que no entendió bien el mensaje. El oyente trata de comprender no solo el significado de las palabras, sino la intención del mensaje del hablante. La interpretación se hace de forma automática, pero cuando surgen dificultades, el oyente tiene que plantear hipótesis interpretativas y evaluar cuál se ajusta mejor a la evidencia del mensaje y el contexto. Las intenciones del hablante pueden ser entendidas como actos de habla, que son acciones comunicativas realizadas a través del lenguaje. Por ejemplo, afirmar, negar, pedir, ordenar, preguntar, prometer, felicitar, perdonar, disculparse. El término acto de habla fue desarrollado por los filósofos del lenguaje John Austin y John Searle. Austin fue un filósofo británico que empezó a explorar la idea de los actos de habla en la década del 50 del siglo pasado. Su trabajo se centró en cómo las palabras y las frases no solo transmiten información, sino que también pueden llevar a cabo acciones en el mundo. Estudió cómo las palabras pueden usarse para hacer cosas como prometer, afirmar, preguntar y cómo estas acciones lingüísticas afectan las interpretaciones sociales. Décadas más tarde, otros filósofos desarrollaron este concepto. Los actos de habla pueden ser directos o indirectos. En los actos de habla directos, la intención está clara en el mensaje. Por ejemplo, cuando un hablante dice «te felicito» con la intención de felicitar a alguien. En los actos de habla indirectos, el oyente tiene que interpretar una intención que no está explícita en el mensaje. Por ejemplo, cuando el hablante dice «te felicito» con un tono de burla, «te felicito». Se llama metamensaje al mensaje implícito que se transmite a través de indicios como el tono, los gestos y la elección de las palabras. En el último ejemplo, el metamensaje transmite una burla irónica y no una felicitación sincera. Veamos un ejemplo de la distinción entre discurso directo e indirecto.
Una mujer va a cenar a un restaurante con su marido. Dado que él tiene problemas cardíacos, cuando están revisando el menú, ella le dice: ¿viste que hay pescado? Si se trata de un mensaje directo, simplemente está señalando una información y está preguntando si él ya lo había notado. En cambio, si se trata de un mensaje indirecto, está sugiriendo que elija pescado porque es más saludable. Si el marido se enoja y dice: déjame comer lo que se me antoje, esto indicaría que interpretó que era un mensaje indirecto. Pero si el marido responde simplemente: sí, lo vi, sin mostrar enojo, es posible que no haya comprendido el mensaje indirecto o bien lo comprendió y decidió pasarlo por alto. Este ejemplo ilustra cómo la elección entre el discurso directo y el discurso indirecto puede afectar la interpretación de un mensaje. En la elección de un discurso directo o indirecto, cada opción tiene sus ventajas y desventajas. El discurso indirecto permite evitar confrontaciones, pero genera más riesgo de malentendidos. Y el discurso directo permite evitar los malentendidos, pero puede generar confrontaciones por falta de tacto. Si solo usamos el discurso directo, podríamos parecer muy mandones. Comé pescado, abrí la ventana, volvé temprano. Los usamos a diario y no está mal, pero el discurso indirecto a menudo es más cortés y brinda opciones al interlocutor. En el caso de ¿viste que hay pescado?, le da la opción. El marido puede elegir la que quiera, aun cuando no sea la mejor para su salud. Lo que unos llaman franqueza, otros lo consideran descortesía. Por ejemplo, una mujer le avisa a su amiga que no va a ir a la cena que habían programado porque está cansada. Y la amiga se ofende porque esperaba una excusa de más peso para justificar la cancelación del compromiso. En un extremo de esta perspectiva están las personas que creen que la verdad nunca ofende. Algunos llaman sincericidio al exceso de honestidad que no tiene en cuenta los efectos en los demás. En el extremo opuesto están quienes evitan la confrontación a toda costa y quienes esperan que los demás adivinen sus necesidades y deseos. Entonces prefieren siempre el mensaje indirecto. La interpretación del mensaje se basa en los supuestos del hablante y del oyente. Por ejemplo, el hablante supone que el oyente va a comprender los significados de las palabras y el oyente supone que el hablante está usando las palabras en su sentido habitual, salvo que haya indicios que indiquen lo contrario. Cuando la evidencia contradice un supuesto, el oyente busca otras hipótesis y elige la que considera más satisfactoria. Este razonamiento sigue los pasos del método hipotético-deductivo y evalúa las pruebas a favor y en contra de las hipótesis interpretativas. Los malentendidos suelen ocurrir cuando el mensaje es ambiguo y cuando el oyente no dispone de toda la información necesaria para comprender el mensaje. Los mensajes ambiguos pueden ser intencionales. Por ejemplo, muchos tipos de humor se basan en la ambigüedad de las palabras, como en ese cuento en el que un niño dice: papá, papá, ¿es cierto que en la China antigua los hombres no conocían a sus esposas hasta después de haberse casado? Hijo mío, responde el padre, eso es así siempre en todas partes. Acá la ambigüedad está en que un sentido de la palabra conocer es literal, es directamente no haberse cruzado jamás con el otro. Y otro sentido es el de conocer en profundidad, dado que cuando uno se casa en general todavía no conoce en profundidad al otro. El lenguaje es intrínsecamente ambiguo. En la seducción amorosa, el lenguaje ambiguo suele ser útil porque permite conocer al otro sin correr el riesgo de un rechazo frontal. Sin embargo, en otras ocasiones, los mensajes ambiguos pueden ser una fuente de malentendidos. Si un cura le pregunta a un preso por qué robó un banco y el preso le responde que lo hizo porque en el banco había más dinero, el malentendido puede deberse a que el cura se refiere a la moralidad del acto, mientras que el preso se refiere a la conveniencia económica. El estilo conversacional refiere a cómo una persona se comunica en una conversación, incluyendo la elección planificada o automática de palabras, entonaciones y actos de habla. Puede variar según el individuo, la cultura y el contexto. Incluye la tendencia a usar el discurso directo o indirecto, mostrar cercanía o distancia emocional, adoptar un rol iniciador o reactivo en la comunicación, expresar convicciones fuertes o actitudes moderadas y revelar información personal o mantener la privacidad, entre otras dimensiones. Veamos un ejemplo. Una pareja viaja en auto. La mujer le pregunta al hombre: ¿tenés hambre? Él responde que no. Después de un rato, la mujer le reprocha por no haberle preguntado si ella tenía hambre. El hombre le responde que prefiere que ella diga lo que desea, en lugar de esperar a que se lo pregunte.
Es posible que estas personas tengan distintos estilos conversacionales debido a sus rasgos de personalidad y a sus experiencias de socialización. Veamos otro ejemplo relacionado con la tendencia a revelar información personal o mantener la privacidad. Un hombre intenta seducir a una mujer compartiendo muchas confidencias sobre su vida. La mujer se pregunta, ¿por qué me cuenta todo esto? Finalmente, exasperada, se lo pregunta y el hombre le dice que es porque quiere conocerla. Ella le dice que le parece extraño que quiera conocerla hablando de sí mismo. El hombre le explica que, al notar que ella no compartía temas personales, supuso que era por timidez y siguió hablando de sí mismo esperando que sus confidencias la animaran a ella a hacer lo mismo. En este ejemplo, las dos personas tienen supuestos distintos sobre la actitud del interlocutor y eso genera un malentendido. Algunos malentendidos provienen de los distintos supuestos acerca del equilibrio ideal entre autonomía y cuidado. Para algunas personas, estar pendientes de que sus seres queridos se abriguen y se alimenten adecuadamente es una forma de expresar amor, mientras que otras personas lo ven como una actitud controladora de alguien que se ubica en una posición de superioridad y trata a los demás como niños. Al mismo tiempo, lo que algunos consideran como muestra de respeto por la independencia ajena, otros lo interpretan como falta de interés. En su obra Parerga y Paranipómena, Schopenhauer utilizó la metáfora del puercoespín para ilustrar la necesidad de equilibrar la búsqueda de intimidad con la necesidad de mantener cierta distancia para evitar conflictos. En invierno, los puercoespines desean estar cerca para mantenerse calientes, pero tienen púas con las que pueden herirse mutuamente cuando se acercan. Del mismo modo, las personas pueden buscar un punto de equilibrio entre la cercanía y la distancia interpersonal. Se llama metacomunicarse al diálogo sobre cómo nos comunicamos y puede ser una estrategia útil para aclarar malentendidos y resolver problemas. Por ejemplo, cuando alguien enfrenta una situación difícil como una enfermedad o una pérdida, podemos preguntarle sobre el tema para ofrecer apoyo o podemos evitar el tema para no causarle dolor. Elegimos una de estas opciones basándonos en nuestros supuestos acerca de las necesidades de la persona afectada, pero nuestros supuestos podrían ser incorrectos y el mensaje podría no tener el efecto esperado. En esa situación puede ser necesario hablar sobre los supuestos y las necesidades, preguntarle directamente si prefiere hablar del tema o eludirlo. Una herramienta central es la habilidad de escucha activa, que consiste en un conjunto de acciones orientadas a comprobar si se entendió el mensaje y a corregir los errores de interpretación. El oyente expresa con sus propias palabras lo que interpretó del mensaje y le pide al hablante que confirme o corrija su interpretación. Es lo que se conoce como parafrasear. El filósofo Daniel Dennett propone seguir algunos pasos en la escucha activa antes de plantear una crítica para evitar los malentendidos, justamente, y también para evitar la descalificación personal que se sigue muchas veces de los malentendidos. Propone comenzar expresando la posición del interlocutor de manera clara, buscando llegar al punto en el cual el interlocutor pueda decir «gracias, ojalá se me hubiera ocurrido expresarlo de esa manera». Después, señalar los puntos de acuerdo y las contribuciones del interlocutor que se consideren valiosas y solo entonces, después de completar esos pasos, iniciar las críticas. Otra herramienta es examinar nuestros supuestos y nuestro propio estilo conversacional. Tal vez nos damos cuenta que nos cuesta hablar de temas personales o que esperamos que el interlocutor tome siempre la iniciativa o que estamos pensando en lo que vamos a decir en lugar de prestar atención a lo que dice la otra persona. Otra habilidad importante es saber elegir el momento adecuado para comunicarse. A ese timing los griegos lo denominaron kairos, significa algo así como sentido de oportunidad. A veces una conversación fracasa porque las personas intentan abordar el tema en un momento inadecuado. Por ejemplo, cuando están cansadas o experimentan emociones muy intensas. En esos casos es mejor proponer tratar la cuestión en otro momento. Por ejemplo, se puede decir déjamelo pensar mejor y decidamos juntos cuándo lo vamos a hablar de nuevo. Para evitar malentendidos, a veces podemos alterar nuestros estilos conversacionales con determinadas personas, clarificar las intenciones del otro, hacer pequeños ajustes en nuestro volumen de voz, hacer pausas más largas o más cortas. Para acercarnos al otro, centrarse en la conducta y no en la persona, no dejar de oír cuando se piensa en lo próximo por decir, controlar los impulsos y cultivar la tolerancia.
Los malentendidos en los debates filosóficos y científicos a menudo pueden provocar falacias del hombre de paja. Una falacia es un argumento defectuoso en su estructura o en sus premisas que en general se desvía del tema abordado para centrarse en un ataque personal o en otras consideraciones extrínsecas a la cuestión. Un refrán chino dice: no utilices un hacha para quitar una mosca de la frente de tu amigo. Vale para las descalificaciones, para las falacias ad hominem, que son ataques personales. La falacia del hombre de paja consiste en ofrecer una interpretación errónea del argumento del oponente y refutar la versión distorsionada en vez del argumento real. Por eso es importante analizar los argumentos bajo su mejor luz. La expresión análisis de los argumentos bajo su mejor luz suele ser muy utilizada en el ámbito del derecho y en la filosofía se suele hablar de leer u oír con principio de caridad, con R, caridad, que consiste en dar la mejor interpretación posible de lo que dice el interlocutor y no la peor. Muchas disputas desaparecerían si se usara más el principio de caridad. Una fuente habitual de malentendidos en los debates filosóficos y científicos es que muchas teorías usan las mismas palabras con significados relacionados, pero parcialmente distintos. Por ejemplo, en las discusiones entre heliocentrismo y geocentrismo en los siglos XVI y XVII, los dos modelos hablaban de estrellas y planetas, pero los concebían de distinto modo. En el modelo geocéntrico se creía que las estrellas eran objetos fijos en una esfera distante y que el Sol, la Luna y los planetas se movían alrededor de la Tierra. En el modelo del heliocentrismo se entendía que las estrellas eran soles lejanos y que los planetas, incluyendo la Tierra, orbitaban alrededor del Sol. Vemos entonces que las palabras estrella y planeta no tenían una correspondencia precisa en ambas teorías. El historiador y filósofo Thomas Kuhn denominó a este fenómeno inconmensurabilidad y aclaró que era parcial, porque existían otros conceptos compartidos. Esta situación dificultaba la comunicación, pero no la impedía por completo, porque los dos modelos reconocían los datos observables sobre puntos de luz en el cielo nocturno, y en ese ámbito de conocimiento compartido se permitía la comparación de las teorías. En la comunicación interpersonal es importante clarificar el significado de los términos centrales de los que hablamos. Si hablamos sobre el amor, clarificar qué entendemos por amor. Si hablamos de democracia, clarificar qué entendemos por democracia. Y si no, cada uno puede estar hablando de algo distinto. El oscurantismo académico es el intento deliberado de redactar textos de manera confusa con la intención de enturbiar las aguas para que parezcan profundas. Este fenómeno ocurre cuando un autor toma otros textos oscuros como modelos a imitar y cuenta con colegas y lectores que alientan ese tipo de escritura. Dentro de las comunidades que valoran los textos oscuros, ese rasgo permite ganar la reputación de ser un pensador profundo y evitar las críticas y refutaciones que suelen surgir en respuesta a un texto claro. El oscurantismo académico está impulsado por la tendencia de algunos lectores a considerar como profundo lo que no entienden, un patrón conocido como el efecto gurú. Qué bueno que debe ser este filósofo que no logro entender nada de lo que dice. A eso se llama esnobismo y le vamos a dedicar otro video. Un recurso del oscurantismo es la distorsión deliberada de conceptos científicos con fines retóricos o poéticos, un fenómeno que Sokal y Brigmont criticaron en el libro Imposturas intelectuales. En este caso, el autor que distorsiona el significado técnico no está cometiendo un malentendido, ya que es un acto intencional, pero el texto genera malentendidos en los lectores cuando intentan interpretarlo aplicando el significado habitual de los términos. A veces esperamos que nos comprendan si hay amor, pero el amor no es suficiente. Es necesario aprender a diferenciar la problemática comunicativa del universo de los afectos. Los demás tal vez no quisieron decir lo que escuchamos. Lo que hace difícil desenmascarar los malentendidos es que nuestras maneras de comunicarnos nos parecen naturales y las de los demás no. Por último, comprender que todo diálogo está formado por ideas contrapuestas, aunque no necesariamente contrarias. Forma parte de la dinámica misma del diálogo la posibilidad de completar e encontrar juegos de oposiciones, excepciones y amplificaciones en relación a lo que se acaba de oír. Goethe decía que toda palabra, una vez pronunciada, despierta el pensamiento contrario. Y así es como a veces dialogamos con nosotros mismos, oponiéndonos a lo que pensamos un minuto antes, sin el dramatismo que a veces atribuimos a la discrepancia con los demás. Esto es todo por hoy. Agradecemos a quienes hayan llegado hasta aquí por acompañarnos y agradecemos muy especialmente a nuestros patrons, nuestros mecenas que hacen posible la continuidad de este canal.